Y estamos de vuelta en su espacio, Lo que pasó, por aquí por BTV Canal 32. Hoy tenemos un dirigente histórico de luchas históricas en lo que tiene que ver con la lucha de los trabajadores, sus grandes reivindicaciones, un hombre ligado al sector sindical desde su juventud, y estamos hablando del presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS, quien es el señor Gabriel del Río Doñé, una leyenda en estas luchas que tienen que ver con la reivindicación social de los trabajadores. Y para nosotros, en Lo que pasó, es un honor tenerlo aquí y darle la bienvenida. Bien, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Liz. Que estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, ¿qué pasos concretos están dando ustedes desde la Confederación? En el sentido que he visto que usted ha hablado de que muchos trabajadores a veces no se congregan en los sindicatos. No sé qué se está haciendo para promover que los trabajadores se congreguen y puedan trabajar unidos, pero también un problema muy persistente e importante que ha habido en el país en ese sentido también es la alta informalidad. ¿Cómo se trabaja con estos dos temas desde la CAS? En primer lugar, le agradecemos la oportunidad de estar aquí con ustedes en este programa tan importante. Y bueno, nosotros tenemos para comenzar con la informalidad, tenemos alrededor de 160 organizaciones de trabajadores informales. Por ejemplo, en Higüey tenemos la mayoría de los trabajadores que están en la playa, vendedores ambulantes. En la Duarte tenemos organizados los compañeros de la Duarte con todos esos grupos todos esos quinos que está ahí. ¿Qué hacemos para organizarlo? Propiamente no se pueden organizar en sindicatos, pero sí en asociaciones. Para nosotros igual, un sindicato o una asociación igual tiene el mismo carácter para nosotros, solamente que uno está registrado por la Procuraduría y otro está registrado por el Código de Trabajo. Pero para nosotros igual, hacemos un gran esfuerzo de organizarlo, de concientizarle de la necesidad de que se solidaricen entre ellos, que tengan un concepto de que son trabajadores, aunque no son dependientes, pero que son trabajadores, y como trabajadores tienen que organizarse, tienen que ayudarse entre ellos para defenderse. ¿Qué hacemos para esto? Formación. Una de las cosas que más nos hemos dedicado ya del 62, cuando fundamos la CAS, fue crear el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical. ¿Qué nos dedicamos en el instituto? A formar, a concientizar. Además tenemos la escuela sindical, que son escuelas que hacemos cursos de formación en cada uno de los sitios de las organizaciones, que vamos y le explicamos lo que es la asamblea, cómo se debe organizar el sindicato, cómo debe de hacer sus reivindicaciones. O sea, nosotros nos hemos dedicado prácticamente en estos 62 años de existencia a la formación, a crear conciencia, no solamente en el aspecto sindical, sino en el aspecto de la democracia, de la participación de la democracia. La democracia no solamente en el sindicato, cómo se maneja el sindicato democráticamente, la participación de los trabajadores, cómo ellos deben de hacer posible esa solidaridad y ponerse de acuerdo en las asambleas, reglamento parlamentario, sus estatutos, cómo funcionan y los cargos directivos, y también en la democracia política, porque creemos que la democracia es la democracia en todos los sitios. Cuando hablamos de democracia, hablamos de la democracia, pueblo, la participación del pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros nos hemos dedicado a crear conciencia democrática en los trabajadores, a crear conciencia, a hacer la distinción, y por eso nosotros, cuando también uno de los eventos de formación que hacemos es las ideologías políticas, para poder orientar las clases de pensamientos que hay en el mundo, de la dictadura, de la democracia, de la libertad, de los derechos de los trabajadores, y en eso caminamos continuamente. Pero ¿qué obstáculos usted ha visto, por ejemplo? Porque yo veo que el problema de la informalidad, siempre se está hablando de los porcentajes altísimos que tenemos de informalidad,
pero ¿qué se está haciendo para lograr o cuáles son esos obstáculos que han impedido que se puedan formalizar los trabajadores y trabajadoras para que puedan gozar de beneficios que si son informales pues no van a tener, por ejemplo, la seguridad social? Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo con la informalidad en la seguridad social? Hemos creado una mutual que se llama AMUSOL, Asociación Mutual de Servicios Solidarios. ¿Qué pasa en la seguridad social? En la seguridad social, como ustedes conocen, hay 3 regímenes fundamentales. Un régimen contributivo, que paga el empleador y el trabajador. Un régimen subsidiado, que da medicina solamente. El régimen contributivo te da a ti lo que son la salud privada, todo lo que es el accidente de trabajo te lo cubre, de tu casa al trabajo, de tu trabajo a tu casa y en el trabajo, y te cubre también lo que es la pensión. Ese es el régimen contributivo. Pero el régimen subsidiado solamente te da medicamentos y salud en los hospitales públicos. Ahora, un régimen que se llama contributivo subsidiado, precisamente que la ley habla para los trabajadores de la economía informal, es el régimen contributivo subsidiado, donde el Estado se hace prácticamente el empleador, el que paga por ellos, por los que están en esa situación. Y los trabajadores pagan una parte. O sea, por eso se llama contributivo, o sea, el trabajador informal contribuye, y subsidiado porque el Estado le subsidia como si fuera el patrón. Ese régimen no ha entrado. ¿Qué significa? Que miles de trabajadores de la economía informal no están en el régimen contributivo subsidiado porque no existe. Ahora, nosotros hemos creado un sistema donde ese trabajador de la economía informal nos paga a nosotros, a la mutual, y la mutual le paga al régimen de la seguridad social. Y entra al régimen contributivo de la seguridad social ese trabajador informal, y ya tenemos más de 35.000 trabajadores informales en el régimen contributivo subsidiado, y además con la familia somos alrededor de 100.000 personas que están en el régimen contributivo de la economía informal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el trabajador de la economía informal tiene que pagar él la seguridad social como patrón y como trabajador. Pero estamos haciendo un gran esfuerzo para que todo el trabajador, por ejemplo, muchachas de la casa de familia, tenemos más de 3.500 muchachas de casa de familia en el régimen contributivo, que reciben todas las atenciones como si fueran trabajadoras normales. Todas las muchachas, muchas de ellas están en el régimen subsidiado, reciben la salud de parte del Estado, pero nosotros las tenemos en el régimen contributivo, que ellas reciben pensión, posibilidad de una pensión y de un accidente de trabajo. ¿Dónde tendría que ir un empleado informal para poder entrar a eso? A la Juan Erazo 14. Ahí tenemos la mutual. Ahí está la compañera Francisca Jiménez Altagracia, que es la que dirige en la Juan Erazo 14. Ahí estamos, ahí se puede buscar a Musol, la mutual, para que la Asociación Mutual de Servicios Solidarios, y procurar a Musol. Ahí tenemos un personal, ahí tenemos casi 20 trabajadores que están al servicio de esos trabajadores de la informalidad. Eso es sumamente importante porque lo estamos haciendo, y indudablemente que somos la única institución que está dando ese servicio a los trabajadores de la economía informal, y es sumamente importante porque no solamente a la economía informal, también a los trabajadores que son trabajadores, digamos, independientes. Tenemos ingenieros, tenemos abogados, tenemos comunicadores también independientes que están en el régimen contributivo de la seguridad social, pagando ellos su seguridad social junto a su familia. Don Gabriel, nos preocupa un tema con relación a los sindicatos en la República Dominicana, y es lo siguiente. Al iniciar esta entrevista hablamos de las grandes luchas que usted y otros grandes líderes sindicalistas han llevado y de las conquistas. Una de esas conquistas es el actual código laboral que tenemos, que se ha mantenido vigente. Durante años, cada vez que se asoma una discusión sobre una reforma fiscal, sobre una reforma constitucional, inmediatamente viene el tema de una reforma a ese código laboral, donde muchos empresarios
han pretendido durante tiempo quitar parte de esas reivindicaciones. Entonces, no vemos en ustedes como un relevo generacional que siga luchando o que siga pactando, como lo han hecho ustedes, con este empresariado, que sí vemos nuevos actores, pero del parte del liderazgo sindical vemos los mismos actores de siempre. O sea, ¿qué ha pasado ahí? ¿Están ustedes trabajando en eso? Porque mientras el empresario sigue renovando su liderazgo, los sindicalistas siguen con la misma cabeza. Entonces, expliquen un poco sobre ese tema. Bueno, en primer lugar, nosotros en el Congreso pasado de la CAS, que hacemos un Congreso democrático participativo, donde participaron casi 2.000 trabajadores en la votación, nosotros decidimos crear dentro de los, se eligieron 23 electos, pero decidimos en los estatutos elegir a 6 compañeros jóvenes menores de 35 años de edad para que ingresen al Comité Ejecutivo Confederal automáticamente, elegido. No elegido en el Congreso, porque el Congreso elige 23 y elige jóvenes, mujeres y de todo, hay jóvenes y de todo, pero decidimos escoger a 6 jóvenes, hembras y varones, para que participen en el Comité Ejecutivo automáticamente. Lo que quiere decir que el Comité Ejecutivo de la Casa, en vez de los 23, más 6 electos, escogidos, jóvenes, 35 años para abajo, precisamente para poder resolver el problema generacional. Porque en el Congreso se escogen a los liderazgos, no importa la edad. Exacto. Pero nosotros vemos que hay un problema que, indudablemente, ya yo tengo 62 años en esta labor sindical, en esta labor social, indudablemente ya con 87.5 años de edad, estamos hablando de que ya yo soy un anciano, que estoy dando los últimos cohetazos de mi vida, pero indudablemente hay que ir a ese proceso de generacional. Nosotros tenemos una CONA joven, un consejo de juventud, donde tenemos más de miles de jóvenes dentro de las casas, entre los sindicatos, dentro de la economía informal, dentro de los trabajadores a nivel campesino, muy importante a nivel agrario, y estamos, esa CONA joven, esa confederación de jóvenes, es de jóvenes de 35 años para abajo. O sea que nosotros en la categoría de jóvenes llegamos hasta los 35. Después del 35, usted sigue siendo joven, pero ya pasa a la segunda juventud. Dejó de ser de la primera juventud. Entonces estamos trabajando con la juventud, estamos formando a los jóvenes. Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes? En este mundo tan complejo de hoy día, porque hoy día todo lo que es la tecnología y todo esto, la juventud no se anima tanto a participar en los sindicatos. ¿Por qué? Primeramente hay un problema de la libertad sindical. Y ese problema es un problema permanente. Aunque nuestro código, la Constitución, todas las leyes hablan que usted tiene derecho a organizarse. Sin embargo, los empleadores están todos organizados en distintas ramas de la economía. Los trabajadores no tienen la libertad para organizarse, libertad plena, porque tenemos sindicatos. ¿A qué se debe esa que no hay libertad plena? Porque el sector empleador se opone a que los trabajadores se organicen. La mayoría de zonas francas no están organizadas. ¿Por qué no están organizados los trabajadores de zonas francas? Porque, mire, tenemos un sindicato con 20 trabajadores y no ha pasado de ahí. Tenemos donde hay 300, es 400. que los empresarios no quieren sindicalistas no quieren, en su empresa. que no quieren, no lo permiten. Inclusive lo tildan y el que se pone en eso lo cancela. Lo votan. Entonces ese es el gran problema que tenemos, por qué no seguimos creciendo. Y no defiende eso, no es un poco juez el Ministerio de Trabajo, no defiende No, al el trabajador. Ministerio de Trabajo que lo que te hace es, en un momento dado, hacemos, por ejemplo, un sindicato que tenemos un trabajador, secretario general, que no lo han votado, en Tonka, una zona franca, no lo han votado porque lo necesitan, porque es un mecánico de primera y lo necesita la empresa y por eso no lo ha votado. Pero limitado ahí él solo. Él solo. Todo el que intenta entrar lo despiden. Todo, y la gente tiene miedo porque no quiere perder su empleo. No. La gente no quiere perder su empleito. Aún ganando lo que gana, que sabemos la miseria que gana la mayoría de los trabajadores, que no pasan de 25,000 pesos, la gran mayoría, 25 o 30,000 pesos mensuales.
Esos trabajadores no quieren perder su empleo. ¿Y qué pasa? Porque vemos poca denuncia. Esto atenta, lo primero que atenta contra la democracia, No, contra la libertad de expresión, la libertad de asociación. Claro. O sea, ¿qué pasa? Que esto es como un transcurrir, no pasa nada, y los empresarios entonces, a usted sindicalista se va de aquí. Así es. ¿Qué Pero están haciendo nosotros hemos ustedes hecho para grandes contrarrestar denuncias, a eso? No solamente en el plano nacional, sino en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Hemos llevado denuncias importantes, por ejemplo, en un sindicato de Norte, por ejemplo. Un sindicato de Norte, el sindicato que se violó la libertad sindical en el gobierno pasado, y todavía en este gobierno comenzamos con muchas dificultades y problemas. Tuvimos que llevar el caso a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, a hacer una denuncia contra el país, porque cuando se hace una denuncia en la OIT, sí, no es contra una empresa, es contra el país. Y hemos hecho denuncias en la OIT, varias, te estoy hablando. ¿Cuáles de un fueron caso. esas denuncias, esas violaciones de derecho? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron esas denuncias? La denuncia específicas? es que no permitían la libertad sindical. El problema de que los trabajadores, los directivos lo tenían aislado, lo trasladaban de un sitio a otro. Un trabajador que estaba en La Vega, por ejemplo, te lo trasladaban a San Francisco de Macorís o te lo trasladaban a Montecristi. ¿En represalia? Exactamente, en represalia para que se fuera de la empresa o para que abandonara el sindicato. Entonces tenemos una lucha permanente con el problema del sector empresariales, sectores, porque hay indudablemente empresas que permiten sus sindicatos y existen muy buenos sindicatos, buenos pactos colectivos, buenas condiciones de trabajadores, pero hay empresarios, la gran mayoría de este país de los empresarios no quiere saber de sindicato, no le hable, el que se equivocó y habló de síndico en su empresa pensando que era el sindicato lo votaron, solamente con hablar de síndico. Sin terminar la palabra. Sin terminar la palabra. Si se equivocó, yo estoy en el sindicato, ¿cómo es? Cancélenlo, vótenlo. Pues entonces la juventud está teniendo miedo. Entonces, exactamente, ese es el gran problema que tenemos con la juventud. La juventud no quiere meterse en un sindicato porque no quiere perder su empleo. Tú coges todos los trabajadores, por ejemplo, que son estas empresas modernas que están ahora, call center. Hemos creado sindicatos como en 5 o 6 empresas. ¿Cuánto existen? Ninguna. Pero entonces, ¿qué escudo? ¿Cómo se puede resolver esto? Hay que crear un escudo que blinde un poco al trabajador para que los jóvenes se sientan protegidos y participen. Exactamente, ese es el gran problema. ¿Qué pasa cuando vamos a la Secretaría de Trabajo, al Ministerio de Trabajo y ponemos la querella, hacemos una conversación, el Ministerio de Trabajo tiene un departamento muy eficaz de mediación, departamento de mediación, media el Ministerio de Trabajo con la empresa, no se llega a acuerdo, entonces ¿a dónde van? A los tribunales de trabajo. Y en los tribunales de trabajo, ustedes saben el tiempo que eso dura, las dificultades que tenemos en el Ministerio. Pero mientras tanto usted está cancelado. Está cancelado, y su familia sin cobrar, pasando hambre a la familia. Y ese es el gran problema. Ese trabajador lo piensa 4 veces. Cuando nosotros formamos un sindicato, lo primero que hacemos es concientizar al trabajador del riesgo que corre, para que tome conciencia de que si él se decide formar el sindicato, corre un riesgo que lo despidan. Si usted acepta, también echamos para adelante el sindicato. Pero si usted no acepta, no podemos formar el sindicato. Pero que debería haber una defensa desde el Ministerio de Trabajo, una intermediación. Pero no pasa más de ahí. El Ministerio de Trabajo cumple lo que está en el marco de la ley. Entonces, el Ministerio del Trabajo está más propenso a darle la razón a los empresarios que a los sindicatos. No, el Ministerio de Trabajo actúa con mucha justicia y sobre todo en los últimos tiempos que ha estado nuestro Luis Secán en el Ministerio. El Ministerio de Trabajo ha actuado con mucha integridad y hay muchos casos donde el Ministerio de Trabajo, patronos han pedido, por ejemplo, su pensión. El Ministerio se ha negado a darle la subvención para que le siga pagando a los trabajadores. Hay varios casos que tenemos del Ministerio de Trabajo actuado con una claridad en defensa de los trabajadores, porque el Ministerio de Trabajo es fundamentalmente para defender al trabajador. Así es. Esa es su misión fundamental, la defensa de los derechos de los trabajadores, porque ese es el ministerio que tiene que ver como es el Ministerio de la Mujer para defender los derechos de la mujer, como es el Ministerio de Educación para defender la educación. O sea, ese ministerio, y en las actuaciones que hemos tenido en últimos años con nuestro ministro Luis Secán, ha sido objetivo.
funcional. Ha estado no solamente con los aumentos salariales, donde el presidente ha participado activamente en los aumentos salariales de que hemos logrado, sino también los derechos de los trabajadores. Y el ministro ha orientado y ha combinado a sus inspectores que estén arriba en la defensa de esos derechos fundamentales que tenemos hoy día. Pero lamentablemente el sector empleador dice, yo tengo derecho a organizarme, yo tengo hasta la organización, estoy todos los trabajadores organizados los hoteleros, organizados los trabajadores de zona franca, los empleadores de zona franca, organizados, todos están organizados, menos mis trabajadores. Oye, hay unas contradicciones tremendas de violación del código, de violación de la Constitución, del derecho fundamental de las personas de organizarse, defender sus derechos como persona humana, como hijo de Dios, organizarse. No hay forma de que sectores empresariales... Mire, nosotros formamos una vez un sindicato de trabajadores del automóvil. Estamos hablando ahora de las pequeñas empresas, medianas y pequeñas empresas. Todos los trabajadores del automóvil, desarrolladores, mecánicos, etcétera. Y teníamos 10 empresas organizadas. Lo votaron a todos. Porque muchas de esas empresas le daban por contrato. Por ejemplo, un desarrollador, ese carro, no era un trabajador fijo, pero por contrata. ¿Qué hacían? No le daban los contratos. Ese desarrollador no le daban empleados. Buscaban otro desarrollador para que hiciera el trabajo, y él que estaba ahí, que está sindicalizado, no tiene empleo. Lo estrangulan económicamente. Exactamente. Entonces lo obligan a abandonar el sindicato. Conclusión de ese sindicato importante, estamos hablando de los mecánicos, de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, los desarrolladores, los electricistas. Óigame, nos quedó uno. Todos lo votaron, todo. Y el sindicato se quedó sin que nadie quiere participar. Porque yo voy a participar en un sindicato cuando no me van a dar empleo. ¿Cómo yo voy a formar y a participar en una organización cuando yo no voy a tener derecho a comer? Entonces, ¿qué yo prefiero? Y nosotros como dirigentes sindicales, conscientes y responsables, preparamos al trabajador, vamos a formar un sindicato, miren estas condiciones, le van a dar estas condiciones. Usted quiere formar, usted quiere arriesgarse. Sí, yo me voy a arriesgar porque yo tengo mi derecho. ¿Debería formarse como un seguro? Un seguro, No. como una póliza, también una mediación más efectiva. Mire, el tema sindical y el tema social en la República Dominicana tiene para nosotros una gran falencia. Y nosotros no hemos visto, o sea, en las diferentes reformas que siempre se discuten, es el asunto del dominicano ya cuando termina su vida útil laboral. O sea, el dominicano ya en la tercera edad, que no puede trabajar, que no es contratado por nadie, va a su casa prácticamente a vivir de sus hijos. Entonces, ustedes que han llevado grandes luchas en el tema laboral, este tema de la seguridad social, que para mí en la República Dominicana es muy pírrica. ¿Qué tienen ustedes ahora, si tienen alguna propuesta, para que mejore la vida, ya no del trabajador, sino de este señor que duró todo el tiempo trabajando y cuando se va a su casa no recibe nada, o una pensioncita de miseria que no le da ni siquiera para comprar sus medicamentos? Mire, nosotros hace como 4 años sometimos un proyecto de seguridad social. Ese proyecto de seguridad social, donde hacíamos énfasis fundamentalmente en el problema de la pensión. Porque para nosotros el problema de la pensión aquí es grave. El sistema que se creó, que es el sistema de ahorro individual, es un sistema totalmente injusto. Porque primeramente el trabajador tiene mucha movilidad. Se mueve de una empresa a otra. Y decimos, ¿y por qué el trabajador se mueve tanto? ¿Por qué el trabajador prefiere que le den sus prestaciones después de 3, de 4 años? Prefiere irse a la empresa. ¿Por qué? Por el problema de los bajos salarios. Claro. Entonces el trabajador tiene 3 años, tiene acumuladas unas prestaciones, quiere sus prestaciones para poder resolver algunos de los problemas más acuciantes que tiene. Entonces, en ese sentido, nosotros sometimos un proyecto para hacer posible que se asegure a todo trabajador
una pensión por lo menos de un 80% de su salario, entre el 80 al 90%, para no hablar del 100% que fuera lo ideal, ¿verdad? Sí, porque un problema grave es también los bajos salarios, porque Claro. si usted cotiza con un bajo salario, Bajo salario, y obviamente no va a tener una los pensión estudios que digna. hemos hecho dicen que el trabajador, al terminar su vida útil, va a tener un promedio de un 23 a un 25% de su salario. Supóngase usted que gane 25,000 pesos actualmente y usted va a tener un 25% de su salario. Óigame, estamos hablando de alrededor de 7, 8 mil pesos que usted va a recibir en pensiones. Eso, con eso es imposible. Eso es un crimen. El sistema de pensiones en nuestro país es un crimen como está establecido. No hay posibilidad de una pensión digna de un trabajador. No hay. El trabajador no acumula con los ahorros que tiene. Ahora, usted me dijera, bueno, yo gano 25,000 pesos, voy a recibir 20,000 pesos de pensiones, yo puedo decir, bueno, me puedes resolver. Pero si voy a recibir 8,000 pesos, ¿qué? 28, 7,000 pesos. ¿Cómo se pudiera sustentar en el tiempo ese hecho de que se asegure ese 80% sin tener que pasar al modelo anterior de reparto? No, hay que revisarlo, porque lo que nosotros decíamos es un sistema de reparto, porque el sistema de reparto indudablemente se podría buscar un sistema, y una de las aseguradoras de la asegura tenía un proyecto de hacer posible que se mejorara la pensión, que se asegurara por lo menos un 80%, se asegurara del salario, pero eso prácticamente el negocio que hay ahora mismo de las pensiones, a nadie le permite hacerlo. ¿Por qué? Porque no es negocio para ellos. Lo que es negocio es seguir ahora en este sistema donde lamentablemente el trabajador es más perjudicado. ¿Por qué no es perjudicado? Porque nunca vas a tener una pensión que le permita vivir. Y eso es un gran problema que tenemos actualmente. Actualmente, otro problema de los problemas que tenemos actualmente es el problema, por ejemplo, de que estamos discutiendo, y hoy precisamente hay una reunión, es el problema de las prestaciones. ¿Tienes una reunión hoy? La prestación de la, hoy tenemos una reunión con el ministro al mediodía. Bueno, para discutir pues el vamos problema, a hablar. para las prestaciones laborales. Ese tema hay que tocarlo después de la pausa. Vamos a tocarlo, ese y otros temas. Y la después cesantía. De la pausa, de cuáles son las principales discusiones que tiene el sector sindical con el Ministerio de Trabajo. Así que no se mueva de ahí, que estamos conversando con el buen amigo Don Gabriel, quien nos está hablando de las situaciones que pasa el sector laboral en la República Dominicana. Retornamos en breve aquí en Lo que pasó por BTV Canal 32. Don Gabriel, estamos conversando antes de irnos a la pausa sobre una reunión que ustedes tienen en el día de hoy con el Ministerio de Trabajo. Quisiéramos que usted nos diera como primicia y como avance cuáles son los temas que se van a tratar allí, y también que nos hable cuáles son los puntos neurálgicos que el sector sindical piensa defender o que se mejoren dentro de las llamadas discusiones a la reforma del Código Laboral Dominicano. Bien, gracias. En primer lugar, el ministro nos ha convocado hoy, al mediodía, a tener una conversación sumamente interesante sobre, estamos pensando que es sobre el problema de las prestaciones laborales. Porque tenemos un tema planteado del sector empleador. El sector empleador, en la mesa de discusión sobre el Código de Trabajo, ha planteado una reforma de nuevo a lo que son las prestaciones laborales, fundamentalmente que haya una enmienda sobre ese tema, sobre las prestaciones laborales. Ellos, como ustedes conocen, al principio el sector empleador hablaba de eliminar la cesantía, eliminarla. Hablaba de eliminar la cesantía. Los sectores empresariales se pronunciaron, estoy hablando hace 12, 13 años cuando comenzamos la discusión del Código de Trabajo, de la reforma del Código de Trabajo, y se plantearon de que había que transformar
la cesantía, quitar la cesantía, porque la cesantía es un obstáculo para el desarrollo, según ellos. Y es bueno que ubicamos bien la cesantía. La cesantía, ¿en qué consiste la cesantía? La cesantía es cuando un empleador desahucia a un trabajador, lo saca sin causa justificada. Es como una indemnización. O sea, le indemniza, le paga. Usted me vota a mí sin causa justificada, págueme. Exacto. Esa es la cesantía. Si usted nunca vota al trabajador, no tiene problema. Sencillamente yo con su vida útil, pensión y se acabó. Eso es lo que manda la ley. Entonces, en ese sentido, usted no tiene problema. No vote al trabajador y no paga cesantía. Eso es claro. Ahora, si usted lo despide o el trabajador se va por cuenta propia, usted no tiene que darle cesantía porque él se fue. Ahora, si usted lo sacó sin causa justificada, usted indemniza, usted le paga. Es especie de como un seguro de desempleo para que mientras ese trabajador consigue empleo pueda alimentarse él y su familia. Ese es el espíritu de la cesantía. Ahora bien, nosotros hemos mantenido el movimiento sindical de que la cesantía hay que mantenerla, porque lo único que tiene el trabajador es su cesantía, lo que le corresponde, lo que usted le va a dar cuando usted lo vota, cuando se va de la empresa. No tiene más nada el trabajador, que tiene más nada. Una pensión miserable que nunca llega y que muchas veces es lo que va a cobrar los chelitos que le quedan de pensión, porque nunca llega la pensión fácilmente. Y que muchas empresas desconocen esto de los bonos por las ganancias que tiene la empresa. Muchas empresas en este país no hacen eso. Bueno, eso es la bonificación, el 10% que está establecido por ley. No, pero se lo menciono por el hecho que si el trabajador ni siquiera eso tiene, es su cesantía como el resguardo. En muchas empresas, por supuesto, pues, son de las contradicciones que se dan. En muchas empresas, no quiero entrar en ese tema para tocarlo, en muchas empresas se han perdido todos los años. ¿Y cómo es posible que tiene 10 años perdiendo una empresa y la mantiene? No tiene sentido. Entonces declaran pérdida y no dan la bonificación. Pérdida, engañan al fisco, engañan al Estado, y ahí viene el problema del pago de impuestos, que es otro problema que podríamos tocar en un momento dado. Entonces, ¿qué plantea el sector empleador? Pensamos que la reunión del ministro de hoy es para tratar ese tema. El sector empleador plantea o eliminar o disminuir el monto hasta un monto que recibe el empleador, el trabajador de salario, hasta un monto, digamos hasta 10 salarios mínimos, 15 salarios mínimos, hasta 200,000, 250,000 pesos, hasta un monto, porque el empleador le preocupa fundamentalmente a los que ellos tienen, grupo medio, mando medio, que ganan verdaderamente buen dinero. Don Gabriel, pero ¿qué es lo que pasa con esta situación? Porque ya nosotros estamos creyendo que esta está una estrategia de los empleadores. Siempre ellos van por la disminución de las conquistas de los empleados. Y al final de la discusión, nunca se trata el tema de aumentar esas conquistas y el resultado final es que todo se quede igual. O peor. O peor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de usted ser empleado en un país primero que es tan difícil de emprender, de usted montar su propia empresa, y que es tan difícil ser empleado porque usted va a las reglas que diga su empleador? Usted no tiene derecho, es lo que él diga, o si no, usted queda cancelado. Ok, para concluir el asunto de las propuestas del empleador, eso es correcto que tú hables, y te voy a decir cuáles son las propuestas nuestras con respecto a eso. Nosotros decimos, el empleador dice, os reduzco el tiempo a 5 años, de 5 años usted va a recibir prestaciones hasta 5 años, usted puede durar 15, 20 años, no tiene prestaciones. Estamos hablando para el nuevo trabajador, porque el que tiene su derecho ahora no se discuten los derechos actuales. Estamos hablando del nuevo trabajador. Usted contrata a un nuevo trabajador ahora y ellos quieren que ese nuevo trabajador obtenga las prestaciones limitadas hasta 10 o 15 salarios, limitada. Si usted gana hasta 200,000 pesos, por ejemplo, de ahí para allá no va a recibir más prestaciones, sino hasta un monto
un monto de dinero o un monto de tiempo. Entonces ellos dicen, vamos a poner las prestaciones hasta 5 años. Esas son las dos variables que ellos están planteando. Nosotros hemos mantenido la posición que se quede igual como está actual en el código, que no se toque las prestaciones, que no se toque. Esa ha sido la posición. Ahí voy con mi interrogante. O sea, ellos siempre los llevan a ustedes como forma de ceder a que todo se quede igual y que no mejore. Entonces estamos como en el mismo círculo vicioso. En las Yo te prestaciones. cedo para que se quede, no en todo el código pero laboral. la otra cosa Yo hemos te cedo mejorado. para que todo se quede igual. No Y no sigo se ejerciendo avanza. presión, pero no se avanza. Sí, pero hemos avanzado en algunas cosas, por ejemplo, muy importante, pequeñas cosas, por ejemplo, la idea de aumentar las vacaciones, por ejemplo, la idea de mejorar las vacaciones se ha mejorado miserablemente, 1 o 2 días de vacaciones. La licencia a los padres. La licencia para los padres que se ha duplicado, que se obligue al trabajador a recibir 1 semana por lo menos de vacaciones, porque ahora ¿qué hace el trabajador en sentido general? ¿Trabaja vacaciones? Pero el trabajador no coge vacaciones, porque la trabaja. ¿Y por qué la trabaja? Por los bajos salarios, porque no tiene ingreso y necesita ve ingreso. obligado. Entonces se ve obligado a trabajarla, no. Que por lo menos 1 semana el trabajador se vaya a la fábrica. Que sea obligatorio. Que sea obligatorio. Y eso es importante porque consideramos que al año por lo menos usted tiene que coger un descanso físicamente, mentalmente, para usted poder recobrar energía. Una pregunta, se estuvo aquí haciendo unos planes, un plan piloto con la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo va eso? ¿Cómo ustedes lo Eso está evalúan? parado porque eso no... cuando usted le habla al trabajador, voy a reducir la jornada laboral y las horas extras. Claro. ¿A dónde vamos con las horas extras? ¿Me van a pagar mis horas extras siempre? Ah, no, ya no hay más horas extras. Espérate, que la hora extra es lo que me ayuda a mí a equilibrar mi salario. O sea, que hay unas cosas que... en otros países, en Europa, donde tenemos un proceso distinto, por ejemplo, en Europa, ¿qué pasa en la mayoría de los países de Europa, ya avanzados, Francia, España? Bueno, te mejoran los salarios en función del costo de vida. El costo de vida te aumenta, pero te aumentan los salarios todos los años. En algunos países te han aumentado los salarios hasta mensualmente te lo mejoran, teniendo el renglón de la economía, como cambia el renglón de la economía. Entonces, en ese sentido, nosotros en la cesantía hemos mantenido igual. Manténgase, por lo menos manténgase la conquista de la cesantía. Esa ha sido la posición del movimiento sindical y no vamos a ceder en ese aspecto de la cesantía, porque para nosotros ese asunto... Sí, es bueno que recordemos que lo que nosotros discutimos aquí, en estas mesas de discusión, va al Congreso. Y el Congreso es finalmente que va a dar su visto bueno al proyecto nuevo de Código de Trabajo. Y los congresistas tienen la libertad de quitar y poner lo que entiendan, porque para eso ellos están, para legislar, y en ese sentido, ahora, ¿cuál es la propuesta nuestra de la Confederación Autónoma Sindical Clasista con respecto al derecho al trabajo? ¿Qué habla la Constitución de la República? La Constitución de la República dice que somos un país democrático, socialmente establecido, donde hay libertad de organizarse, libertad de trabajo, libertad, etc. ¿Qué sucede realmente con el derecho al trabajo? ¿Tiene el trabajador realmente en nuestro país derecho al trabajo? Bueno, hay muchos puntos por conquistar todavía. No tiene derecho al trabajo. Pero tenemos que despedirnos. Ha sido muy valiosa, muy interesante esta conversación con don Gabriel del Río, una institución en temas sindicales con más de 62 años trabajando en favor de los empleados. Con mucho ánimo. Con mucho ánimo. Gracias a Dios. Agradecemos su participación y que haya puesto en contexto todos estos temas que son necesarios, porque de verdad hay gente en este país pasando hambre, porque no es posible una canasta familiar que sobrepasa, que casi duplica lo que es el sueldo, el salario mínimo que tenemos en República Dominicana. Agradecemos y, señores, le pedimos el favor de su audiencia porque hay mucho contenido aquí en BTV Canal 32. Mañana nos vemos aquí en Lo que pasó con Pablo Román y una servidora, Odalis Castillo. Hasta entonces.